yo empecé a sentir algo dentro de mí que me estaba incomodando tanto que yo me preguntaba qué estoy haciendo, por qué estoy sola, qué hago, no me satisface nada. Yo trabajo en Avianca, tengo tiquetes, pero ni siquiera eso me llena. Entonces no fuiste capaz, entonces claro, ahí mis heridas y todo salieron a la luz. Me sentía perdida, me sentía, no sé, o sea, como que desvalorizada, no me certificaron, claro. No fui capaz. Eso fue como un impulso para decir, no, yo tengo que lograr la certificación, entonces listo, claro. hagámosle, y lo logré. Como todas esas estructuras también vienen y se esconden y se disfrazan en los procesos espirituales, que son algo tan etérico, tan personal, tan subjetivo. O sea, ¿quién puede calificar que un proceso espiritual está bien o está mal? Todos los procesos espirituales sencillamente son como tienen que ser. Yo me pongo en tus zapatos y es que yo misma lo he sentido en muchas ocasiones. O sea, como hay tantas cosas ya, el certificado, el no sé qué, y por aquí, y la mentora de no sé qué, y el coach de no sé cuándo. O sea, nos acentúa el hecho o la sensación de que no somos suficientes. No somos suficientes, ni capaces. Que no somos suficientes ni capaces, exactamente. Bienvenidos a Desde el Alma, un espacio para tener conversaciones honestas, humanas, porque normalmente se habla de lo que se logra, pero no se habla de lo que todos sentimos en silencio. Así que hoy vamos a estar hablando de esa vulnerabilidad. Mi nombre es Andrea Roa, coach espiritual, pero mayormente, primeramente, humana. Estoy muy feliz de estar aquí con una invitada muy especial. Te la voy a presentar, su nombre es Erika Cruz. ¿Cómo estás, mi Eri? Hola, mi André, gracias, feliz de estar acá. Igualmente, sí, gracias por este espacio. Desde el Alma nace precisamente para tener estas conversaciones que literalmente todos guardamos, o sea, todos silenciamos de alguna forma porque todos somos humanos, entonces todos tenemos miedos, incertidumbres, y siento que abrir estos espacios es vital. Así que gracias a ti, a todas las personas que están aceptando venir a este espacio, abrir su alma, sí, porque sé que va a ser de mucha ayuda para todas las personas que nos van a ver y que tal vez están solitos en su casa, así como, esto me está pasando a mí, ¿será que estoy mal yo? Y no estamos mal, simplemente estamos siendo humanos. Así que muchas gracias, Mieri. Bueno, para las personas que no te conocen, ¿quién es Erika Cruz? ¿A qué se dedica? Bueno, gracias nuevamente por esta invitación tan hermosa. Y sí, André, de verdad que, y cuando estamos empezando a contar la historia ya desde esta tranquilidad, entre comillas, es porque ya hemos transitado un camino que hemos podido sanar, reformar, y bueno, eso ya lo vamos a ir conversando, pero sí. Bueno, mi nombre es Erika Cruz Salazar, yo soy de Bogotá, soy coach y terapeuta angelical espiritual, exalumna de Canal Intuitivo y aprendiz contigo siempre. Yo me dedico a acompañar a mujeres a despertar su alma, a despertar su energía, a recoger y transmutar todo ese pasado que ya no corresponde para que podamos seguir avanzando. Y tú decías algo muy lindo, mi historia puede ser la historia de otras personas, así como la historia de otras personas puede ser mi historia. Entonces, qué lindo que podamos compartir estos espacios para que más gente no se sienta sola. Somos muchos y esa es de las cosas que uno empieza a sentir cuando empieza a transitar su camino y sus dolores, sus sanaciones. Uno se siente muy solo. Muy solo. Y bueno, antes de empezar a dedicarte a todo este lindo trabajo, que bueno, de hecho les vamos a dejar las redes de Eri aquí en la descripción para que la sigan, para que sigan su trabajo, para que puedan hacer trabajo de acompañamiento con ella si les interesa. Pero antes de todo esto, ¿qué hacías? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo llegaste a este lugar? Es una pregunta muy amplia, yo sé, sí. Así que puedes meterte por donde quieras, sea. Exactamente. O mejor dicho, bueno, voy a dirigirla de esta forma. ¿Qué pasó o qué te trajo de alguna manera a este camino de transformación? ¿Qué estaba pasando antes de decir, bueno, este camino de transformación como que me lo tomo en serio, como que hay algo para mí? Bueno, André, pues digamos que a mí toda la vida me preparó para estar acá, digámoslo así. Me preparó, pero de una manera que yo no me estaba dando cuenta, una manera inconsciente. Yo estudié administración hotelera, o sea,
Yo salí del colegio como a los 17 años, no sabía ni para dónde quería estudiar medicina o quería estudiar medicina, era lo que yo quería estudiar. Imagínate. Me presenté al examen para estudiar medicina, no pasé, entonces pues bueno, nada, entonces en eso nos fuimos a vacaciones a Cali donde vivía mi abuelita, etcétera. Y en ese momento se presentó una oportunidad de entrar al SENA a estudiar administración hotelera. Entrar al SENA en la época en que yo entré era muy complejo porque era muy selectivo y todo eso, pero pues yo logré entrar. Entonces empecé a estudiar administración de hotelera. Me gustó, me pareció chévere. Trabajé muchos años en restaurantes, administrando restaurantes, manejando centros de costo, una parte financiera que yo digo, ¿yo cómo lo hice? No tengo ni idea porque yo con las matemáticas no tengo nada que ver. Pero bueno, viví ese momento. Cuando mi hermana sale del colegio, ella dijo, no, yo no quiero estudiar nada y lo único que quiero es viajar. Entonces mi papá la mete, o sea, en ese momento mi padre trabajaba mucho con agencias de viajes y todo eso, entonces ella empieza a estudiar de reservas y eso y entra a Bianca. Pero mientras tanto yo mi recorrido estaba en esta parte de administración hotelera, restaurantes, inclusive tuve un negocio con mi papá, un restaurante de comidas rápidas con mi papá, que también fue un aprendizaje muy grande y ahorita no se me llegó esa memoria porque yo no me acordaba. Duramos como 2 o 3 años con eso, pero pues nada, o sea, no, yo no lo supe manejar, mi papá pues tampoco fue más temas como emocionales y bueno, eso también fue ahí un aprendizaje súper grande. Entonces en ese momento bueno, vuelvo yo a trabajar nuevamente en otra cadena de cafeterías y en ese momento ya mi hermana llevaba como 4 o 5 años en Avianca y me dijo, están abriendo convocatorias con Avianca, si quiere yo le paso la hoja de vida. Entonces pasé la hoja de vida y efectivamente entré a trabajar en Avianca, duré 25 años trabajando en Avianca, Wow. 25 años en el aeropuerto. Empecé como agente de servicio al cliente, se llamaba en ese momento, y pues íbamos ascendiendo. Yo llegué a ser supervisor de servicio al cliente en el aeropuerto y bueno, fueron 25 años de un aprendizaje, André, que mejor dicho, fue una escuela demasiado poderosa para mí. Hoy veo en retrospectiva todo lo que yo viví, todos los momentos fuertes, porque manejar servicio al cliente en un aeropuerto no es fácil. No. Me formó en el carácter, me formó en muchas cosas y también me dio los primeros pasos para mi transformación, porque yo en esos momentos en los que yo estaba manejando gente, yo era muy dura. Yo tenía unas caretas, pero así de dureza, de mal geniada. La gente no se acercaba porque me tenía temor. Wow. Yo contestaba muy fuerte. O sea, ponía todas las barreras del mundo hasta que un día mis jefes, o sea, había quejas de mí, de mi forma de cómo los trataba y todo eso, que me mandaron yo no me acuerdo cómo se llama eso, pero me mandaron allá al psicólogo, al psicólogo, para trabajar, como para darme ese chance de si, o sea, que o cambiaba o cambiaba, Claro. o cambiaba o ya no tenía más oportunidad. Entonces cuando yo llego ahí, pues claro, yo me resiento, yo digo, pero ¿qué es como así? O sea, ahorita puedo decir que mi ego me estaba poniendo todas los peros del mundo, ¿qué estás haciendo acá? Tú no tienes que cambiar, no sé qué, te están tratando mal, o sea, me sentía lo más miserable del mundo. Claro. Pero entonces justo me tocó una chica muy querida, o sea, lo supo encaminar tan bien que yo me enamoré del proceso que estaba haciendo, porque me empezó a llevar, como ya me dio como los primeros casos de empezar a ahondar en mí, claro. Me llevó a leer unos libros de Walter Rizzo buenísimos que me cambió como la perspectiva. Entonces yo empecé a cambiar y la gente se empezó a dar cuenta y fue muy lindo porque me lo decían, entonces ahí como que yo ya, entonces bueno, seguí trabajando. Disfruté muchísimo mis 25 años, pude viajar mucho, viajé por el mundo, entonces eso lo agradezco muchísimo. Y los últimos 5 años antes de pandemia pude estar como en el otro lado de la operación, que fue la parte administrativa. Entonces eso para mí también fue súper, súper poderoso, porque ahí pude también conocer, o sea, como volver yo digo que a retomar como mi vida, en el sentido de que yo trabajé toda la vida por turnos. Entonces, claro, mi vida giraba qué turno tenía yo mañana. Mis ciclos eran muy
dispersos, digámoslo Claro. así. Entonces, un día madrugaba, otro día trasnochaba, otro día seguía derecho. Bueno, entonces, cuando estoy en esta parte administrativa, horario de oficina de 7 a Claro, 5, y yo decía, ¿yo qué voy a hacer ahora un domingo? total. La locura, o ¡Lo sea, cómo mira, locura! cómo el sistema mismo Exacto, como que te altera, nos altera horrible. el bienestar, el equilibrio. Todo, Y todo. ojo, esto no es como a modo de, las No, víctimas no, ahora del no, no, sistema, no. no, pero digamos que estamos inmersos en esa Exactamente. Ujú. normalidad y cuando de repente algo como que medio se regula y uno dice, ay, Sí. había de esto tan bueno. Sí, Como, exactamente. No, y ahora y que tú hablas eso, ahorita lo puedo decir, o sea, es de claro, verdad que es un sistema que te coge y o sea, te aprieta de la manera más fuerte que uno mismo no se da cuenta porque claro, está trabajando, entonces este es mi sustento de vida, esto es total, lo que hago, pero no me doy cuenta cómo me está afectando a mí mi bienestar. claro. Entonces, claro, yo llego a esta parte en donde a un horario de oficina que tampoco es tan rico, de 7 a Sí, 5 porque también tenía que madrugar 4:30 de la mañana para salir a coger un bus, llegar al aeropuerto a las 7, marcar una tarjeta y no podía salir antes de las 5 porque hay que marcar tarjeta. claro, Entonces, pero entonces ese cambio también me sirvió para ayudarme cuenta de muchas cosas y de ver que había otra vida después de Avianca, porque yo me claro, meto en ese trabajo y como que tú te olvidas de que afuera, y como está uno tan estable, yo tenía todo, o sea, el sueldo era prácticamente libre porque nos daban uniforme, claro, alimentación, nos recogían, yo tuve una época de Avianca donde me recogían en la puerta de la casa, me dejaban en la puerta de la casa, bueno, mil cosas, muchos beneficios. claro, Entonces tú te acostumbras a eso, tú lo normalizas y eso, entonces se claro, vuelve normal la vida. Es total, muy fuerte, ahorita yo que claro, estoy ya en otra conciencia me doy cuenta lo fuerte que es eso. Y claro, aparte de todo, ir a un día de trabajo y que tú no sabes qué despelote vas a encontrar, porque claro. la aviación es eso, la aviación no es tranquila, Total, la y ojo, aviación no es claro, tranquila. sin decir que las personas que de repente tengan un trabajo de oficina y Ujú, demás y lo no, disfruten esté mal, no, para nada. ajá, Siento que hay para todos, porque en claro, realidad las dos cosas son súper ujú, divertidas, son diferentes y sí, para cada quien hay, pero es como esa búsqueda, ¿sabes? O mejor dicho, como ese llamado que tu alma te está dando siempre, ujú, como de lo innatural, no sé ujú, si esa es la palabra, o lo poco natural que hay en algo, y uno como que lo siente, pero aún así lo normaliza, claro, lo porque eso es lo que normaliza, hay, eso es exactamente. lo que Ujú, hay. Y pues, bueno, ahora lo estás hablando claramente después de todo lo que has vivido, claro. pero ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta que tal vez lo que habías vivido como normal y natural siempre Ujú. no era tan normal ni tan natural para ti? Exacto, pues fue en esos momentos en que pasé yo a la parte administrativa en donde tuve un horario, entre comillas, normal de 7 a 5, entonces yo te Claro. decía, yo no sé qué voy a hacer un domingo. Entonces, en esos momentos, en algún fin de semana que yo estaba en mi casa, yo empecé a sentir algo dentro de mí que me estaba incomodando tanto, tanto que yo me preguntaba qué estoy haciendo, Claro. por qué estoy sola, qué hago, no me satisface nada. Yo trabajo en Avianca, tengo tiquetes, pero ni siquiera eso me llena. Hmm. Ni siquiera, si me entiendes, llegué al punto en donde yo decía como que eso era transparente para mí, sí, ya, viajar ya, o sea, como que no, Sí, a la otra parte de exactamente, la normalidad, exactamente, como, otra parte de la, sí, claro, yo sé que pongo un correo o en la página que nos tenían para sacar los tiquetes, saco el tiquete y si quiero me voy y claro, listo, pero ni eso. Entonces esos momentos para mí fueron muy dolorosos, muy solitarios. claro, Entonces yo dije, pucha, tengo que pedir ayuda. En ese momento algo dentro de mí dijo, hay que pedir ayuda. Entonces, yo tengo una amiga que es bioenergética, con una doctora que la conozco hace mucho tiempo, pero yo siempre trabajé con ella a nivel físico, ujú, temas físicos y todo eso, pero nunca había ahondado como en temas ya tan personales y tan profundos. Entonces yo la llamé y le dije, Margarita, necesito que me ayudes en esto. Entonces empezamos a hacer como un proceso y ahí fue cuando empecé a conocer lo de la niña interior, bueno, a hacer un poco de regresiones. Papá y mamá ya habían fallecido. Entonces, durante ese proceso, ella me dice, ¿tú por qué no revisas o miras el tema del coaching? Y ujú, yo,
esa fue la primera vez que yo escuché la palabra coaching. Y yo decía, pero ¿y eso qué es? ¿Qué es? No, es que yo tengo acá una paciente que trabaja en no sé dónde, en Newfield Network, que fue donde, si quieres te doy el dato y habla con ella a ver qué, porque ella en su tema energético ya me veía como Ese eso, potencial. ese potencial. Y yo dije, bueno, pues estaba yo en ese momento como dije, ya como más abierta a mirar otras posibilidades. Entonces sí, efectivamente fui. Me enamoré de lo que me dijo, o sea, me convenció, o sea, fue como que en ese momento me dio lo que yo necesitaba escuchar y dije, listo, entonces me voy a meter a hacer el proceso. Entonces me metí a hacer la certificación de coaching ontológico, fueron 9 meses de parto. Claro. 9 meses porque el programa está diseñado así, 9 meses. Entonces ahí fue como empezar a quitar las primeras capas de la cebolla, porque fueron las primeras. Yo no sabía ni siquiera lo que me estaba metiendo. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste en Pues esas primeras capas? Es que imagínate que la primera, o sea, lo primero que yo me encontré, la primera vez que yo llegué, que ellos hacen unas conferencias como para iniciar, lo primero que yo llegué a esa conferencia fue cuando empecé a escuchar una serie de casos impresionantes. O sea, esa conferencia fue muy fuerte porque la gente estaba muy vulnerable y habían casos de abuso, habían una cantidad de casos que yo decía, ¿yo en qué mundo estoy viviendo? O sea, yo estoy muy bien, digámoslo así, ¿sí me entiendes? Yo decía, en ese momento me pincharon la burbuja. Claro. Dijeron, y como que me dijeron, mira, este es el mundo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay que, o sea, hay de todo. Entonces yo empiezo a escuchar una serie de casos, de cosas, y yo decía, pucha, o sea, de verdad que en dónde estoy viviendo, yo no estaba, entonces eso fue como mi primer sacudón. Y durante este proceso de 9 meses, pues claro, ahí tú empiezas a ahondar en ti, empiezas a conocerte a ti, empiezas a trabajar en tus dones y en tus capacidades para hacer coaching. Entonces, pues empiezas tú a darte cuenta de lo que hay que empezar a sanar. Yo no lo tenía tan claro ahí porque yo te cuento que esa certificación para mí fue muy linda, pero yo no me certificaron, porque yo no, o sea, no me certificaron. Eso ¿Cómo fue así? otra de las cosas que inclusive yo hace poquito lo estaba analizando. Yo decía, lo manejan de manera que hay que seguir tantos procesos que si tú no cumples el proceso, entonces tú no eres. Okay. Tú no sirves para hacer coaching. Entonces eso también fue, ahorita me doy cuenta que también fue un aprendizaje que necesitaba vivir para, o sea, como que te quitan o sea, porque yo al final les dije, es que ¿dónde quedó el proceso personal? Claro. Ustedes me están diciendo que yo no sirvo para hacer un acompañamiento de coaching porque no logro que la otra persona, bueno, lo que sea, pero ¿dónde quedó mi proceso personal? Entonces como que te quitan ese valor de eso y ahorita eso lo agradezco también porque tenía que vivirlo, claro. Pero gracias a eso, después dije, yo no me voy a quedar con esta, yo voy a conseguirme certificación. Y lo hice con otra escuela y logré 3 certificaciones. Okay. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, como que me dio el impulso, pero eso también me enseñó a algo muy bonito, André, que tú me dijiste la primera vez que hablamos, que fue por medio de un correo o de un chat, no me acuerdo, que yo te pregunté, ¿y da certificaciones? Y tú me respondiste de la manera más, y eso, yo en ese momento dije, bueno, sí, me resonó, listo, hagámoslo. Pero ahorita lo estoy entendiendo con mucha más profundidad, porque ese proceso que yo hice fue como que también como que te medían el valor de lo que eras capaz. O sea, no sabía como que, entonces no fuiste capaz, entonces claro, ahí mis heridas y todo salieron a la luz. Me sentía perdida, me sentía, no sé, o sea, como que desvalorizada, no me certificaron, no fui capaz, entonces ahí empiezo yo a darme. Entonces eso fue como un impulso para decir, no, yo tengo que lograr la certificación, entonces listo, hagámosle, y lo logré. Entonces, espérate un momento porque necesito hacer una pausa en eso. Has dicho muchas cosas espectaculares, demasiado valiosas que seguro, como le escuché a otro chico de otro podcast, y que vamos a hacer doble clic en esto que dijiste. Mencionaste la parte de, bueno, no lo mencionaste así, pero creo que vamos a eso.
como de todo lo que se mueve también en el mundo espiritual, en el camino de la sanación, cómo se funden como las mismas estructuras sociales que nos dan el valor, ¿cierto? De sí, que te hace más valioso, que te hace mejor mujer, mejor profesional, mejor esposa, mejor mamá, bla, bla, bla. Como todas esas estructuras, o sea, claro, como es lo que conocemos en el planeta Tierra, también vienen y se esconden y se disfrazan en los procesos espirituales, que son algo tan etérico, tan personal, tan subjetivo. O sea, ¿quién puede calificar que un proceso espiritual está bien o está mal? Exactamente. O sea, todos los procesos espirituales sencillamente son como tienen que ser. Y mencionas cómo eso claramente te abre como, te permite ver el tema de esa desvalorización. ¿Cómo fue ese momento para ti? O sea, o cuéntanos un poquito más como de esta situación, de este momento, porque yo me pongo en tus zapatos y es que yo misma lo he sentido en muchas ocasiones. Como incluso, o sea, como hay tantas cosas ya, el certificado, el no sé qué, y por aquí, y la mentora de no sé qué, y el coach de no sé cuándo. Y esto pasa, de hecho, no solamente en el mundo espiritual, en todos los mundos, pero que eso nos hace, o sea, nos empieza a hacer sentir siempre, o sea, nos acentúa el hecho o la sensación de que no somos suficientes. No somos suficientes, de ni que capaces. que no somos suficientes ni capaces, exactamente. Sí, me gustaría como ahondar ahí en esa parte, o sea, ese proceso de la valorización. Y mira, que yo esto nunca lo había hablado, o sea, nunca lo había conversado, o sea, para eso es este lugar, exactamente. Claro. ¿Qué días me llegó otra vez como esa memoria? Y pues claramente estamos en estos momentos en que nos están revolcando y estoy sacando todo y yo lo pude ver desde esa perspectiva. Claro. Porque sí, yo en ese momento yo me sentí desvalorizada, sentí que no valía nada, o sea, la herida de desvalorización se acentuó muchísimo, inclusive para cuando yo me gradué de eso, porque igual se gradúa uno, pero no te certifican como coach, entonces mi hermana vino y todo eso, y ella mucho más consciente de eso, y madre, ¿y usted cómo así que no sé qué? Pero yo en ese momento, pues como que estaba yo metida en mi cuento y todo eso. Entonces, nos hicieron una reunión al final a los que no nos certificamos y yo sí lo dije, bueno, dije, pero ¿y dónde está quedando mi proceso personal? Claro. O sea, ustedes les dan más importancia. Ahí como que fue como mis primeras reacciones, sí, yo sin ser consciente de lo que venía para mí, de decir, bueno, hay que empecé como a poner límite y decir, bueno, ¿dónde quedé yo? ¿Dónde quedé yo? Claro. Tanto así que supe que el año siguiente hicieron un cambio en la metodología de cómo lo hacían y todo eso. Claro. Pero vamos a lo que tú decías, cómo el sistema mismo se encarga que tantas estructuras disfrazadas se metan en estos procesos tan personales, tan espirituales, para decir, tú no vales. Claro. Tú no puedes, tú no eres capaz. Y tú no eres capaz, pero te tenemos esta otra opción. Claro. ¿Sí me hago entender? Te puedes seguir haciendo otro tiempo más con nosotros y ahí sí miramos a ver si te podemos, algo así. O sea, lo estoy diciendo ahorita desde mi óptica. Y bueno, pero también, eso también hace parte para ver uno cómo reacciona. Claro. También uno cómo reacciono yo. O me dejo definitivamente seguir en que no valgo, no voy a ser capaz, o la decisión que yo tomé, dije, mi madre no me va a dejar, ¿sí me hago entender? O sea, voy a lograrlo, porque yo no me quiero quedar con eso. Entonces también me dio como el impulso de decir, no, esto no es. Claro. Esto no es. Entonces hice la otra parte, la otra certificación, de una manera diferente, tal vez me ayudó a entender que había una parte racional que yo no estaba comprendiendo, que también se necesita, entonces pues bueno, lo hice. Claro. Entonces esas fueron como mis primeros llamados a transformar. Tal. Y si miras atrás tu vida, ¿puedes identificar como algún momento o momentos, no sé, porque a veces son varios, de esos que sientes que fueron como muy determinantes, sin darte cuenta, a veces, porque a veces sin darse cuenta, para esa transformación? De repente momentos que puedan ser duros, momentos que sean, sí, esos que te confrontan, pero que sientas que han sido como
como esos que, ¿cómo se dice? Sí, que te anclan y te dicen, uff, no puedo echar para atrás. O sea, no sé, ¿habrá alguno de esos momentos? André, sí, tengo dos momentos muy claros en mi vida que fueron determinantes e inclusive fue antes de la formación de coaching. La primera fue la muerte de mis padres, de mi papá y mamá, pues fue una, digamos que ellos murieron por enfermedad, murieron de fumadores, entonces pues fue vivir con ellos un deterioro de su salud física, mental, emocional y espiritual totalmente. En ese momento trabajamos mi hermana y yo en Avianca, entonces pues fue un poco complejo porque por el mismo sistema, los turnos y todo, entonces teníamos que acomodarnos para poder estar con ellos, poder llevarlos a temas médicos, a clínicas y todo eso. La primera que se enfermó fue mamá. Eh, bueno, cuando ella falleció, digamos que mi hermana y yo lo tomamos, o sea, hemos sido siempre como muy, digamos que como esa visión de la muerte un poco diferente, ¿no? O sea, entonces, y como fue un deterioro tan fuerte de ambos, pues como que decíamos, bueno, descansar, Claro. descansar. Cuando mi papá falleció fue mucho más duro porque fue después, como 4 años después de mi mamá y papá, fue tenaz el proceso con él porque él se entregó, nunca dejó de fumar, bueno, eso era un tema muy complejo con él. Bueno, llegó su momento y pues trascendió en calma, en paz, también en paz nosotras con ellos. Fue muy lindo porque ya después empezamos a ver el valor y lo hermoso que habían sido como padres de pronto durante el momento, durante el tiempo que estuvimos con ellos, no fuimos lo suficientemente conscientes del valor que era estar con ellos, los sabios que eran y cómo nos prepararon y todo. Después es que Claro. vengo a darme cuenta. Cuando yo hice mi formación de coaching, te cuento que fue la primera vez que yo los pude llorar realmente, porque en esos momentos como que el mismo sistema y toda la familia y pues el hecho de ser mi hermana y yo como que nos pedía era que fuéramos lo más fuertes que pudiéramos. Claro. Y yo como tenía esa herida de rechazo y abandono, entonces pues claro, más controlaba, más todo, entonces como que no podía. Entonces en ese momento, eso lo agradezco mucho en esa formación porque los pude llorar realmente después de muchos años. Y la segunda muerte, la tercera muerte fue cuando mi hermana se fue y se casó y se fue para vivir en Alemania. Ay, se fue. Para mí la muerte total. No, total. Porque Porque eran los cuatro, siempre tu éramos hermana, los cuatro claro. y con mi hermana, como trabajábamos juntas, viajábamos juntas, las mismas amistades, salíamos a rumbear juntas, bueno, todo juntas, vivíamos, o sea, como que. Entonces, cuando ella se va, no, a mí se me acabó la vida. ¿Ahora qué voy a hacer? Ay, no soy nadie, me dejaron sola. Ahí sí que se salieron todo lo más oscuro y lo más escondido que yo tenía, salió. Claro. El modo más víctima, mira, ahorita lo digo con toda la calma del mundo, pero esos momentos para mí fueron tenaces. Claro. Tenaces, pero víctima, tanto que yo la llamaba a ella y yo no podía hablar, o sea, como celebrando que ella estuviera allá, que estuviera casada, que estuviera embarazada. Yo el embarazo de mi hermana, para mí, o sea, fue peor, o sea, no, ahora sí, ya me abandonó, ya. Claro. Entonces, hasta que un día mi cuñado, era tanto yo la jodetería, perdón la palabra, pero Está bien, era eso. aquí se puede. Sí, tanto joder Claro. que un día me escribió mi cuñado un correo, un alemán bien controlador, bien así, un correo que para mí en ese momento fue terrible, pero que doy gracias a Dios que me lo mandó, porque fue lo que me hizo reaccionar. Y ahí fue que me llevó a decir internamente, y mi intuición y mi corazón me dijo, o sigues en esta pendejada o cambiamos. Wow. Y ahí tomé un cambio, ahí como que reaccioné y salí de ese hueco profundo. Yo digo que ahí toqué fondo. Claro. Y, y,
y bueno, ahí decidí empezar a disfrutar lo que estaba haciendo, empecé a viajar, hice un diplomado de sommelier, bueno, empecé a conocer gente, cambió. Cuando llega la otra noche oscura del alma, que fue la determinante para yo tomar acción de lo del coaching y luego ya encontrarme con mi ser espiritual, que fue la que, estando yo ya sola, ya en otra etapa de mi vida, pero que llega ya a preguntarme qué estoy haciendo, esa parte de aburrición y todo eso, cuando le pido ayuda a mi amiga bioenergética y empiezo a hacer el proceso con ella, hago el proceso de coaching, me pasa todo esto que ya hemos hablado, eh, trabajo otros 5 años en Avianca. Esos últimos 5 años fueron muy bonitos porque, aparte de conocer la otra parte de la operación, me dio la oportunidad de trabajar con gente, pero ya en un acompañamiento totalmente diferente. Claro. Ya poniendo mis habilidades de coaching a trabajar, a darme cuenta que sí era capaz, a darme cuenta que podía, la gente ya me buscaba para que los escuchara, hacía procesos de selección de personal. Entonces Claro. fue una época súper linda, que llega pandemia, y sucede todo lo que sucede, ya tomo la determinación que no voy a seguir con Avianca, porque era, o sea, ahí como que mi alma me preguntó, ¿quieres volver a lo mismo o seguimos adelante? Claro. Entonces ahí sigo yo adelante, y en diciembre de ese 2020 fue, sí, ya 5 años, mucho. Sí. Ese diciembre o noviembre-diciembre es cuando aparece Canal Intuitivo y empiezo mi conexión angelical y mi ser espiritual. Muchas cosas, ¿no? O sea, como Sí. nos cuentas todo eso, obviamente me imagino súper resumido porque son historias de vida, pero veo siempre como la vida nos está como de alguna manera poniendo las señales, guiando el camino, y uno tan metido también como en el sistema de lo que le dijeron que está bien, de lo que había que hacer y demás, como que no las ve, no las entiende, Sí. sino que tiene que uno ir como más fondo, más al fondo, más Exactamente. profundo, Sí. tocar más el hueco para de repente decir, caramba, o sea, ya no más, Sí. ya no más. Ajá. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, bueno, suena muy alegre el tema de, bueno, llegó ya el coaching angelical y salió todo esto, pero ¿cómo ha sido ese proceso de finalmente abrirte a eso que tu alma te estaba mostrando, abrirte a algo totalmente diferente? Porque sé que son muchas las personas, de hecho, que nos ven, que también, o sea, buscan, no sé, una actividad que les llene más, que les nutra más. Sí. Si son como nosotras, llegan al camino espiritual y dicen, wow, qué lindo, yo quisiera dedicarme a esto. Pero ¿qué pasa detrás de bambalinas de una persona que toma esa decisión de hacer tal vez un cambio de carrera, una transformación de vida? Porque aparte no es solamente dedicarse a una ocupación nueva, sino los procesos interiores que se viven. André, pues mira que, digamos que mi despertar espiritual, porque todo este recorrido de vida, todos estos años, digamos que mi alma me fue preparando inconscientemente. Yo no era consciente de lo que estaba sucediendo. En muchos momentos de mi vida hoy me doy cuenta que tuve siempre el poder de la elección. O sigues por el camino que no corresponde, o sigues mostrándote con esa coraza de dureza y que nadie te quiere y que te tienen miedo, o sigues el camino de empezar a cambiar y ir a la psicóloga o lo que sea, para eso. Siempre, todo el tiempo, ahora lo puedo ver claramente, que todo el tiempo siempre tuve esas opciones de elección. Total. Y aquí es donde viene, como yo puedo decir con certeza, que mis ángeles de la guarda o mis guardianes, mis guías espirituales, siempre estuvieron conmigo, como con esa lucecita para decirme, coge por este lado, no te vuelvas otra vez por acá. Yo llego a ese despertar espiritual ya a los 50 años, André. Yo cuando empecé mi proceso de coaching fue a los 50 años. Yo, mis 50 años, estaba en plena certificación, y recuerdo tanto que cuando yo cumplí años, en julio, yo dije, yo me quiero ir a celebrar los 50 años a Palomino.
y me fui una semana sola a Palomino y celebré allá mis 50 años. En ese momento no era consciente de la energía de la sierra que estaba yo recibiendo. Yo todavía no estaba. Vengo yo acá, bueno, empiezo yo bueno, ya llega pandemia, ya me retiro de Avianca y fue también un momento trascendental en mí porque yo tomé esa decisión con 52 años. Y yo decía, bueno, a Claro, esta altura de mi vida, yo ¿qué voy a hacer? claro. ¿Sí me entiendes? Pero en ese momento como que mi alma estaba tan en paz y como tan nítida que la energía Wow. que dije, no, yo no quiero más y mi idea era ya dedicarme a acompañar a las personas del coaching ontológico. Claro, y que eso es muy importante, eso que Sí, mencionas, el tema de la paz, sí. porque claramente, sí, puede que la mente racional, Ujú, basada en sus ujú, estructuras y lo que es sí. conocido, diga, Ujú, ¿cómo se te ocurre? ¿Y qué vas a hacer? Y a esta sí, edad, y ya te faltan solo unos años para la de pensión, exacto. que, o sea, no sé, Ujú, todo lo que pueda pasar, pero pusiste de primero esa esa paz. paz que Ujú, sentías frente a ese proceso que se te sí. estaba revelando. Sí, y mira que ahorita recordándolo, André, o sea, si yo ahorita me preguntas, dije, pues madre, ¿yo cómo hice eso? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que en ese A veces momento pasa. sí, yo, pucha, ¿cómo tomé yo esa decisión Claro, así? O sea, y bueno, no, estaba yo en paz y como que me sentí, dije, no, vamos claro, a encaminarnos por este lado. Y es cuando, bueno, empecé como a estructurarme para acompañar a las personas desde el coaching ontológico cuando se me atraviesan los ángeles por medio de un amigo que me dice, ¿y tú por qué no miras el tema de los ángeles? Y yo, pues sí, yo creo los ángeles, pues creo en el sentido del ángel de la guardia, eso, pero lo que uno ha escuchado, claro, exactamente, pero uno cómo trabaja con los ángeles. Entonces literal, llega Canal Intuitivo, la primera pregunta que te dices, ¿tienes certificación? Porque yo tenía esa memoria en claro, mi interior. Y como ya me había vivido lo que viví, que no me certificaba, entonces pues yo tenía yo era como buscando o sea, como la manera en que no me fuera a pasar lo mismo, si me hago claro, entender, o sea, como que no fuera a vivir yo sino que ya lo estaba como calculando más, como que yo ya dijo, no, espérese, yo no hago volver a cometer el mismo error, pero tenía en mi mente que si yo no tenía certificación, pues yo no podía acompañar a dedicarte, a las claro, personas. Entonces, nada, empiezo a transitar mi claro, camino espiritual, súper lindo, para mí fue muy fácil porque digamos que toda esta preparación que el alma me hizo a raíz de todas las experiencias dolorosas, felices y todo esto y todas estas cosas que hemos conversado, pues como que ese momento llegó, o sea, cuando tiene que llegar, ahí entiendo yo, hoy ya puedo decir que las cosas llegan a su tiempo y no importa la edad que uno tenga y acá no hay limitaciones, total, no hay limitaciones porque eso también es algo uf, total, que nos pone la vida, es que si tú no tienes, si no tienes 30 años no puedes hacer nada. total, ya está muy tarde ya, Exacto, o ya está muy tarde, o si ya tienes 50 años, no, ya, dedícate a coser, claro, no sé. Entonces, llegan los angelitos, entonces en ese momento, con todos estos aprendizajes que yo traía y todo eso, fue un recordar, o sea, para mí fue un recordar. Yo sé que claro, hay procesos que son diferentes, cada uno lo vive diferente, pero para mí Los Ángeles y este canal y Canal Intuitivo llegó a hacerme recordar quién era. claro, Entonces, la conexión con los ángeles de la guardia, yo cuando pequeña tuve conexión con ángeles, me llegaron nuevamente, entonces fue un proceso y ahí empecé a quitar las otras capas de la cebolla, claro, porque ya ahora me doy cuenta que la formación de coaching y todo lo que pasó y todo eso fue simplemente el caparazoncito que me empezaron a quitar, claro. no más. ¿Qué ha Entonces, pasado en esas otras capas profundas? wow, André, pues encontrarme con mi niño interior, encontrarme realmente con mis heridas, reconocer Claro, que abandono, injusticia, traición, la desvalorización, total, verla ya de frente, sentirla, eh, verme nuevamente como víctima cuando mi hermana se fue y que me abandonaron y no, yo ya no claro, soy nadie, no valgo, no soy suficiente, ver todo claro, eso desde otra perspectiva, pues claro, y salir de la Matrix, de darme cuenta que realmente todo es una ilusión y que tú eres el que decide cómo va a ser tu vida.
Totalmente. Entonces, y no, y claro, esto es un camino que nunca termina, esto acá no terminamos, o Claro, sea, todos los días, y entre más avanzas, digamos, entre más escalones de conciencia vas subiendo, como que más cosas te van llegando y te llegan, pero es tan lindo poderlo ver y claro, hablarlo desde, ya como si fuera la película de tu vida, ay, sí, mira, yo viví eso, ay, claro, sí, eso también me pasó a mí, ay, mire, yo, ay, cómo estaba, oiga, sí, cómo fui, o sea, verlo como desde esa liviandad, claro. porque yo también he sido una persona que he vivido desde la, no el control, sino desde la, como desde las cargas, desde que tengo que estar cargando, entonces estoy que Claro, ser como de la rigidez, claro, desde la rigidez. Yo también durante mucho tiempo en mi vida fui muy rígida, entonces yo era la niña juiciosa, la que hizo entiendo, la carrera universitaria, la que tenía que trabajar, la que claro, tenía que, ¿sí me entiendes? Entonces, y mi hermana, pues entonces no, ella sí disfrutando de la vida, porque ella sí desde que tiene conciencia lo tenía claro, o sea, es que yo no vine para sufrir, decía. me Pero encanta, entonces yo era la que estaba llevando todo. Entonces, claro, bueno, ella que disfrute claro, y yo hago todo para que ella se disfrute y eso, no, tranquila, yo me encargo de papá y mamá o claro, cosas así. claro, tú eres la oveja negra, entonces yo me encargo. Exactamente, pero pues yo en ese momento no, Claro, simplemente era como mi responsabilidad, o sea, yo lo claro, sentía así, o sea, tanto que a veces salíamos a rumbear y una vez nos fuimos para La Vega y no, yo era de las que le avisaba a mi papá y a mi mamá, yo ya grande y todo, y yo tenía que llamarlos y decirles para que se necesitan, nos fuimos para allá, no avisamos ni nada, no, eso para mí fue, yo al otro día llegué, mi mamá, no, eso fue la la culpa, culpa, claro, o sea, como, o sea, nos fuimos y no les avisé, fue claro, unos momentos así, pero pues de inconsciencia, pero pues hoy me río porque pues era lo que había que vivir. Y si claro, yo no hubiera vivido eso, créeme que no estaría acá conversando contigo. totalmente. Y es súper loco cómo la vida siempre nos pone los espejos, o sea, tan adecuados. Y a veces los Mm, espejos, o sea, no a veces, yo digo siempre, yo creo que los mm. espejos más importantes siempre son la familia. Uy, sí. O sea, por ejemplo, los hermanos, o sea, yo he aprendido con mis hermanas, que aparte son dos hermanas mujeres, Sí. que ellas son, o sea, literal es el espejo tal cual de, o sea, yo como mujer, Mm, ¿sabes? Entonces, sobre todo antes, porque ahora siento que, bueno, también con todo el trabajo de sanación que he hecho con mi familia son mis claro. mejores amigos, pero antes era, o sea, lo que me confrontaba, sobre todo con mi hermana Daniela, que es mi hermana la segunda, yo soy la mayor, lo que peleábamos, porque éramos tan diferentes. Sí. O sea, ese tema de, claro, yo la mayor, Ujú. la Mm, que tiene que ser la hija perfecta para los papás, la que tiene que dar las sí. buenas notas, la que tiene que ser la más juiciosa, la más Sí. disciplinada. eh, y Daniela era la locura, yo era la maternal, tenía que ser la dama femenina, la que jugaba con muñecas, en cambio ella quería salir a jugar, y yo era así como, ¿ya qué pasa? Sí. Pero de alguna manera todo eso nos está mostrando ese camino interno, Ujú, eso que, esa parte nuestra que no hemos transitado, esa parte nuestra que no hemos querido abrazar, que estamos rechazando ujú, de nosotros ujú. mismos. Y de hecho eso me hace acordar lo que nos contaste al inicio del proceso en Avianca, de cuando te dicen, mija, es que usted está muy dura, es muy Ajá. rígida, venga, Ujú. llega este proceso. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a entender, ahora ya de otra perspectiva, con todo este caminar, ese momento? O sea, ¿por qué me ponía tantas corazas? Porque yo era así de dura, de rígida. Pues si nos puedes compartir qué has como entendido en ese proceso de que, a qué se debía eso y cómo lo has podido transformar. Pues eso es, digamos que eso es la herida yo me di cuenta que yo pensaba que era más abandono, pero no me di cuenta que era más traición, o sea, como que en algún momento de mi vida, cuando pequeña, yo me sentí traicionada por algo, Ok. creo, y no, y eso sí lo descubrí, eh, que fue justo cuando yo tenía como 2 años, Ujú. que íbamos caminando así con mi papá hacia el bautizo de mi hermana, y yo me caí, me rompí las medias. Y en ese momento, y además porque, bueno, mi papá siempre se encargó de ponernos muy lindas, nos traía él pudo viajar a Europa, entonces nos traía la ropa de España y no sé qué, entonces yo iba toda bonita y el bautizo de mi hermana, y mi papá pues tenía en ese momento grandes amigos y bueno, entonces yo me caí, me rompí las medias
Y mi inconsciente, yo no te puedo asegurar, pero según todo lo que he transitado y todo me he estudiado, en ese momento sentí que yo había traicionado o que estaba quedando mal con mi papá porque Claro. me rompí las medias. Yo era la mayor, además que yo sentí que cuando mi hermana nació, yo era la reina. Ya nace mi hermana, entonces ahí como que dejé de ser la reina. Claro. llegó Claro. alguien más a invadir ese espacio. Mi lugar. Exactamente, Claro. y fuera de eso la embarro porque me caí, me rompí las medias justo en el bautizo de mi hermana. Claro. Entonces esa memoria me quedó a mí ahí, y entonces yo inconscientemente, porque una bebé, claro, inconscientemente sí. Empecé a cultivar esa memoria, entonces no puedo que volverle a quedar mal. Claro. Ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermana. Entonces yo tengo que portarme de cierta manera, tengo que tomar ciertas actitudes, tengo que ser la seria, tengo que llevar acá como la... Entonces, y también como que yo asumí inconscientemente unas cargas que no me correspondían. Claro. Porque lo que yo he trabajado en mi niña interior y eso nunca fue que mi papá y mi mamá me dijeran, no, es que usted tiene nada, no. Digamos que fuimos una familia normal, sí, hay... en el tema del amor entre papá y mamá, pues no vi nunca reflejado el amor entre ellos. Desde que yo teníamos memoria, ellos siempre durmieron separados. Entonces no hay como esa memoria de amor de papá y mamá hacia nosotras. Sí nos cuidaba, mi papá de pronto el amor lo entregaba más con cosas materiales, mamá estuvo más pendiente de nosotras, pero yo tengo esa memoria de esa vez, de esa caída. Entonces yo ahí asumí como esas responsabilidades que no me correspondían, entonces yo formé mi vida desde ese caparazón. Entonces yo no me puedo volver a caer porque si no me rompo las medias. ¿Ah? Qué fuerte. Muy fuerte. ¿Cuántas cosas que vivimos siendo tan chiquitos que dejan grabada esa memoria en el inconsciente que nos hacen vivir la vida tal cual? Tal cual. Como una piedra en el zapato y ya la normalizamos, ¿cierto? Claro. Y pues si no hay una educación, digamos, emocional ni nada de eso, sino que simplemente se forja ese caparazón, porque yo desde ahí me puse esa, ¿cómo se llama? Esa coraza. Claro. Entonces por eso mi dureza, por eso, o sea, esa era mi manera de que no me hicieran daño. De que no te volvieran a hacer daño. No me volvieran a hacer daño, ni que yo me cayera. Claro. Entonces yo siempre tengo que estar con los pasos firmes para que no me caiga y me rompa las medias. Las medias otra vez. Literal, o sea, es literal. Exactamente, entonces, claro, mi época de dureza en Avianca, cuando a ti nadie te enseña a manejar gente, empezando por ahí. Claro. Nadie te forma para ser jefe. Claro. O sea, tú lo vas logrando y lo lograste, y bueno, te puse en ese cargo y ya. Claro. Pero nadie te dice, venga. Entonces la misma gente es la que empieza a mostrarte las cosas. Y si yo no hubiera visto esos espejos, y si yo no hubiera escuchado eso que me estaban diciendo, por más doloroso que fuera y por más complejo y por más duro que fuera hacia mí, porque yo me sentía, pucha, es muy fuerte, es un sentimiento que yo no puedo explicar porque es muy doloroso para mí. O sea, total. Pucha, ay, me da escalofrío ahorita de pensarlo. Si yo no hubiera visto esos espejos y si yo no lo hubiera escuchado, pues otra hubiera sido la historia. Total, no estaríamos aquí hablando. No estaríamos acá. No, me encanta que nos compartas eso de esa forma tan honesta, porque yo siento que lo más difícil como seres humanos, incluso ya llegamos a este camino espiritual, creo que lo más difícil siempre es asumir esos espejos. O sea, sí. O como el ego se camufla en lo espiritual. Sí. No, claro, es que yo hago yoga, es que yo medito y es que ya yo sané, ya yo hice ese proceso, ya yo, ¿sabes? Yo hago mantras, canto mantras todos los días, yo, mejor dicho, solarizo el agua y me la tomo, o sea, ¿sabes? O sea, como
nos refugiamos en el camino espiritual a veces de las prácticas, de los hábitos, y no nos damos cuenta que algo tan sencillo y tan profundo que son esos espejos, en verdad es lo que nos lleva a las sanaciones más profundas de nuestro camino espiritual, a los entendimientos más grandes de nuestro camino espiritual, y son los que de verdad nos permiten hacer esos saltos cuánticos. Pero es lo más difícil el tomar esos, el decir, hey, ven acá, no soy víctima, yo soy responsable. Yo soy responsable, venga, indaguemos qué es lo que estoy cargando, qué fue lo que me pasó, Sí. que sigo todavía viviendo bajo, espérate, tengo que caminar bien para no romperme las medias. De verdad, gracias por compartirlo. O sea, siento que las personas que nos están viendo en el podcast, me encantaría que también nos dejaran como en los comentarios qué recuerdan, qué traen, qué se han ido cargando, cuáles son esos espejos que están pidiendo sanación, porque sin duda alguna son los que nos llevan a estados más profundos de entender los seres espirituales que somos, que al final no somos ni las cartas, ni los ángeles, ni la meditación, ni el yoga, ni nada, ni que si voy a constelaciones. Es tomar esa responsabilidad. Demasiado profundo. O sea, como que a mí esa es una conversación que me toca mucho, obviamente porque como todo desde la humanidad pasamos cosas así. A mí también me hace recordar, o sea, también de mis medias, cuáles son mis medias, ¿no? O sea, como que cada uno carga las medias que no quiere romper. Y para mí un recuerdo muy grande fue, no fue un recuerdo, o sea, también ha sido en el trabajo que he ido como recordando algo desde era muy, muy, muy chiquita. Era esa sensación de que yo veía en mi casa a mis papás muy estresados, o sea, los dos trabajaban muchísimo y yo los veía muy estresados, no tenían tiempo para mí porque trabajaban de lunes a sábado, de cosas los domingos, y yo preguntaba a mi abuela, que era la que me cuidaba, por qué se iban todo el tiempo, o por qué ellos no podían pasar más tiempo conmigo. Entonces me decían, no, es que por ti es que se van. Por ti es que se van porque tienen que trabajar para darte la comida, para darte la educación, Entonces, uno no se imagina cómo eso tan chiquita, yo, para nada, saludos a mi abuela, la amo, sé que hizo lo mejor que pudo, pero como una información que uno no sabe digerir de niño cuando no está en esos contextos de inteligencia emocional, le marcan a uno de tal forma que toda la vida vive bajo esos lentes de esa niña que en algún momento le dijeron algo. Entonces para mí fue siempre, y hasta el día de hoy te digo, o sea, hay cosas que me detonan una culpa, o sea, yo sentía culpa de haber nacido. Imagínate, o sea, era culpa de haber nacido. Es como, ¿por qué nací si vine a hacerle la vida más difícil a mis papás? Si ellos podrían ser felices si yo no estoy. Imagínate. O sea, ellos podrían disfrutar más de su vida. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Claro, y como eso vuelve y se detona, porque vuelve y se detona. Entonces uno va, como siempre digo, la vida es una espiral. Las pruebas son en espiral, que no avisan, ¿cierto? Uno en la universidad, de repente el profesor le avisaba, hey, el parcial está al día. No, la vida no avisa cuándo es el parcial, no avisa cuándo son los finales. Y vuelve esa emoción que se detona de la niña que siente culpa por haber nacido. O sea, por mi culpa, mis papás no son felices. Y eso vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Y me meto en un tema que de hecho es muy real porque es lo que estoy pasando en este momento, como de irme más profundo a eso, para reinventarme desde lo más profundo y más auténtico. ¿Cómo has estado viviendo todas estas movidas energéticas del 2025? Sí, este sale antes de que se acabe el 2025, porque de verdad ha sido un año de finales. Cuéntame un poco. Cuéntanos un poco. Porque te lo juro, para mí el 2025 ha sido vulnerabilidad a flor de piel, por eso nace el podcast. Literal. Pues André, mira que yo, bueno, en este camino espiritual, a ti te llegan los aprendizajes que tú necesitas recibir, que tu alma está preparada para recibir. Hay veces nos encamina por ciertos aprendizajes que necesitas. Yo, digamos que en mi camino, yo no soy muy conectada, digamos, con el tema astrológico ni nada de esto. Pero este año no sé por qué, o sea, desde el año pasado me empecé a dar mucho, o sea, como a fijarme mucho en las energías del año, porque yo eso para mí era transparente, digámoslo así. O sea, sí, 2024, sí, pero ya me empecé como a fijar más en las energías. Y este año en especial, sí, realmente
como que sí he sentido esa energía de finales, o sea, Total. empecé a sentir la energía del número 9, los finales, como así, los ciclos, me empecé a darme cuenta con mi cuerpo también, cómo estaba yo asumiendo, estaba respondiendo mi cuerpo a diferentes cosas. Y definitivamente sí empezó a transcurrir el año desde que iniciamos el año, como a mostrarme ciertas cositas que ya estoy como en ya estoy siendo observador de mi observador. Eso es súper importante, porque Claro. si tú no observas lo que está pasando contigo, pues Uy, sí, no los cambios son mucho más complejos. claro. Entonces, siendo observador de ese observador, ya me empecé a dar cuenta y entonces escuchaba más las señales. He tenido como esos procesos de decir, venga, ¿por qué me están diciendo esto? O sea, Claro. ¿por qué me están, téngalo ahí como en su En la nubecita nube, para claro. ver, a ver qué pasa? Entonces, definitivamente este año para mí ha marcado un antes y un después. Yo he estado en varios retiros contigo, André, y esos retiros se han convertido como en esos puntos, sí, como iniciáticos en mi vida que me han abierto portales. Y este año, después de haber venido de Perú y Bolivia hace un año, digamos que en el momento uno como que, ay, sí, ya estuve en el viaje, qué lindo, sí, todo lo que se movió, pero pero entonces empezaron como a mostrarse y a llevarme esas memorias de lo que se había vivido allá, a mostrarme cosas. Este año ha sido de siembras, de labores planetarias muy hermosas que también han abierto un camino muy lindo, y eso me ha movido a decirme, este 2025 para ti es un cierre definitivo de un ciclo de, no sé, 20 años, tal vez, 25 o 13 años, no sé, no, ¿cuánto? Sí, por ahí, más o menos, en donde el año entrante vas a cambiar hasta de lugar de vivienda. Y suena divertido, Me suena pero... divertido, suena divino, divino. Ay, sí, qué rico. Pero no es tan fácil asimilar todos esos cambios. Claro. Primero porque yo ya soy mucho más consciente de los cambios, de las energías, de lo que ya se está trabajando a nivel planetario, de cómo Claro. se está moviendo todo ese tema, hacia dónde está ascendiendo la Madre Tierra, hacia dónde estamos ascendiendo cada uno de nosotros y hacia dónde nos está queriendo llevar nuestra alma, y es momento definitivamente de rendirnos a la voluntad del Padre y la Madre en nosotros. Llegar a ese sentimiento lleva un proceso. Total. Lleva un proceso. Total. Puede ser toda la vida o puede ser unos años. Total. Cada uno se maneja diferente, pero yo llegar a este momento de mi vida y decir, hágase tu voluntad en mí. Y pues si esa voluntad requiere hacer movimientos fuertes, como cambiar de lugar, de residencia, de cambiar, porque yo me he movido de un barrio a otro, Claro. en Bogotá, pero ya salir de esa zona de confort, de una ciudad tan grande, tan caótica, de donde yo nací, de donde he vivido toda mi vida, e irme a otro lugar, pues eso nunca había pasado. Pero me estoy rindiendo a eso porque el universo me ha mostrado, y todo este año ha sido encaminado a que tienes que estar allá. Claro. ¿Y qué va a pasar allá? No sé, no tengo ni idea. Claro. Ya en este momento en mi vida, André, puedo decirlo con toda la tranquilidad desde mi corazón que no, que ya me rendí, o sea, ya hágase lo que sea, no controlo, ya disfruto, ya me gozo lo que haya que hacer. Sigo viviendo procesos porque se siguen presentando espejos. Como te decía, la familia es un espejo grandísimo, mi hermana es el mayor espejo divino que yo tengo, y también este año me lo mostraron de una manera que yo estaba rechazando, imagínate, pero me mostraron y decía yo, ¿cómo puedo rechazar yo el espejo que es mi hermana si el mismo brillo que ella tiene es mi brillo? Claro. Y claro. eso no lo había comprendido. Este año ha sido tan trascendental para mí en esos aspectos, y he cerrado líneas de tiempo que yo creo que eso es lo que me está haciendo mover. Claro, Entonces, total. pues, ¿Da miedo?
Claro, André, yo te decía el otro día con todos los miedos del mundo, pero siento que es un miedo que no es paralizante, sino que es el miedo que te dice, tú puedes, tú puedes. Total, No sé si existirá ese miedo. total, Claro que hay miedo. total. Claro que hay miedo y más porque yo soy una mujer que yo soy sola, no estoy casada, no tengo hijos, estoy ya en una edad, ya estoy jubilada, este año cumplí 58 años, entonces digo, "Pues, pucha, a esta altura, pero no, es perfecto, es perfecto. Es perfecto. Estoy divinamente salud, Total. no, o sea, muchas cosas. Total. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo? Uf, total. Disfrutarlo, claro. Y cuando llegue el momento de moverse va a ser, pues, claro, confrontante, muy fuerte. Claro. Pero pues yo siento que, o sea, lo que te digo es, hágase tu voluntad. Hágase tu Ya como voluntad. que cuando llego a este punto puedo decirlo porque ya lo entiendo y lo Claro. siento. Lo O siento. sea, lo siento acá en mi cuerpo. Totalmente. Si no, sería, sí, otro cambio, no, o sea, no sé cómo lo manejaría. La vida nos prepara, Sí. siempre, definitivamente, nos prepara para cada paso que vamos Sí. a dar. O sea, y es cuando uno puede mirar para atrás, como decía Steve Jobs en esa conferencia famosa que hizo, no sé en qué universidad, que fue muy famosa en algún momento, que uno solo puede unir los puntos para atrás. Ahí es cuando uno mira y dice, con razón tenía que pasar todo eso, esto hace sentido, ya entiendo, me molestó, pero era por eso. Y bueno, y todo, como decías al inicio, eso empieza a forjar el carácter. Estamos listos. Estamos listos, claro. Sí, y que lo que tú dices, mirar para atrás y te dices, entonces esto es lo que por esto es que me pasó esto, por eso es que por eso viví lo que viví, por eso me comporté de la manera como me comporté. Hace uno esa retrospectiva ya desde una liviandad, desde un punto mucho más alto, mirando la película y acá está tu vida, mirándolo uno acá, para decir, pucha, de razón es que tenía, o sea, esto fue lo que mi alma necesitaba recordar o vivir para yo poder estar ahorita y no resistirme al universo. Total. Ese es otro de los aprendizajes grandes que he tenido yo, y este año también ha sido muy fuerte. No te resistas a los cambios. No te resistas a lo que tu corazón te está mostrando, a las señales que estás viendo, a lo que estás escuchando. Claro. No te resistas, porque la resistencia es la que nos genera dolor, nos genera inconformidad, nos genera angustia, nos genera zozobra, todo. Totalmente. Si pudieras resumir tu vida en no resumir tu vida, de repente, una palabra que representara tu vida en este momento, ¿cuál podría ser esa palabra? O sea, yo creo que la mía en ese instante que estamos grabando sí es vulnerabilidad total. Literal. ¿Cuál sería una palabra que sientes que representa mucho este momento de tu vida? Valentía. La valentía. Valentía, sí, valentía y compromiso, o sea, compromiso conmigo misma, porque si yo no hubiera tenido ese compromiso consciente o inconsciente que tuve y esa lucecita que dentro de mí siempre estuvo y que fue la que me guió, créeme que otra sería la historia. Claro, seguro estarías... Sí, todavía en Avianca o de repente, quién sabe dónde. Sí, quién sabe dónde. Claro. Pero no estaría conversando aquí contigo y realmente sintiendo en este momento de mi vida que o sea, entendiendo para qué vine, o sea, entendiendo esa belleza del para qué vine y la alegría de ser esa alma animada de estar aquí viviendo esta experiencia física. Claro. Wow, qué bonito eso. Saber, claro, entender hoy para qué vine. Para qué vine y para qué estoy aquí. Qué hermoso. Sí. Dos preguntas que son dos preguntas que le hago a todos los invitados del podcast, así que nadie se salva ya, como para ir dando cierre. Es la primera pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Wow. Le daría un abrazo y le diría, hermosa, viviste como tenías que vivir. Ya estuvo perfecto.
no hubo absolutamente nada errado, ni nada que de pronto que hubiera sido un poquito más flexible, pero estuvo perfecto como estás. Le aconsejarías eso, que sea más flexible. Sí, más flexible, más liviana. Hermoso, de verdad. Sí, yo también le recomendaría eso a mi yo del pasado, ¿cierto? Como, ay, disfruta más. Sí. No te estreses Sí, tanto. exacto. No te tomes nada tan a pecho ni no te tomes nada en serio. La vida es un juego. Total. Y la segunda pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro? ¡Wow! Para allá vamos. Espérame que ya estoy llegando. Espérame que estoy llegando. Sí, y que, wow, que va a ser súper, súper, uy, no, apasionante. Entonces, es que no, cuando me estoy viendo como en un espejo, Sí. me estoy viendo como en un espejo y no, o sea, vas a estar donde tienes que estar y disfrutando y viviendo plenamente y en felicidad, alegría y abundancia. Así es, así será, Sí, así ya es, me así encanta. así ya es. Sabes que yo me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo particularmente de muchos emails, pero yo sí me acuerdo particularmente de ese email que me escribió Erika Cruz, creo que fue en el año 2020, 2021, algo así. En el 20 fue. Sí, 2020, preguntándome que si yo daba certificaciones y por quién estaba avalada la certificación. Yo sí me acuerdo de ese correo. Y digo, no me acuerdo particularmente de todos porque en verdad es una pregunta que recibo, o sobre todo antes la recibía más, ya cada vez menos. Porque claro, venimos del sistema sí, las certificaciones, por quién está avalado esto, por la federación de tal, por la... Y mi respuesta siempre era como que, pues no, está certificado por mí. O sea, está certificado por mí, porque al final el certificado es un papel. Sí, el camino te lo haces tú. Sí. Y me parece muy curioso, como claro, ahora tal cual lo dices, no estaríamos aquí si no hubiera dado todos esos pasos. Y yo digo, de alguna manera, ¿por qué me acuerdo de ese email tanto y de esa Erika Cruz que me escribió en el 2020? Porque teníamos todo este camino por delante. Sí. Que vivir, que compartir, que siento que es de lo más valioso. Sí. Porque tal cual como decías, a veces se hace muy solitario el camino espiritual. Uno piensa que uno está viviendo las cosas uno solo, ¿no? Y a veces el entorno más cercano no necesariamente está en la misma parte del proceso, no necesariamente entiende por lo que estamos pasando, todavía tienen otra visión de la vida, la cual es perfecta, cada quien con su proceso, y entonces uno empieza como a aislarse, ¿cierto? A aislarse, a hablar con menos personas, pero sin duda alguna, o sea, si la vida me ha regalado personas maravillosas en este camino, tú eres una de esas personas, esa Erika Cruz que me escribió preguntando, así que me alegra muchísimo que estés aquí, que hayas podido venir a compartir este podcast desde el alma. Ya para cerrar, si quisieras o si pudieras dejar, no sé, una semillita de palabra a todas las personas que nos ven, sí, ¿qué sería? ¿Qué les quisieras decir a toda la audiencia de Desde el Alma hoy? Antes de decirte eso, porque cuando estabas comentando esto último, una de las cosas que nos sucede en este camino espiritual que nos pone como tan solitarios es la vergüenza. Entonces y yo creo que ahí va el mensaje, a no tener vergüenza de nuestro proceso, de nuestra vida, de lo que estamos viviendo. Porque cuando podemos traspasar esa vergüenza, el camino se abre de una manera espectacular. Entonces, es como el mensaje es eso. Primero, atrevernos a dar ese paso que tal vez no estamos queriendo dar por todos los condicionamientos, aprendizajes, el que dirán, lo que sea. Y seguramente la vergüenza a mostrarnos vulnerables y a decir, venga, me está pasando esto, es lo que no me está dejando. Entonces, demos ese paso, o sea, como que tengamos esa palabra ahí muy presente, pero que esa palabra sea el motor para decir, venga, con vergüenza y todo me voy a atrever. Me voy a atrever. Porque cuando nos atrevemos es cuando empieza la magia. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Eri. Pues bueno, hermosa. Muchísimas gracias por este podcast. Gracias a ustedes por acompañarnos, por llegar al final de este episodio. Me encantaría leerte
¿Qué de todo lo que hemos compartido hoy te resuena o te sientes identificado, identificada, porque también lo has sentido en tu vida en algún momento? Déjanos saber, déjale un le gusta al video, un me gusta al video, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía para que se te active los próximos episodios, se te anuncie cuando salgan los próximos episodios. Y pues nada, muchísimas gracias por haber llegado aquí a Desde el Alma, el espacio donde tenemos conversaciones honestas, humanas, donde hablamos de lo que todos sentimos, pero que muchas veces nos los callamos, no lo compartimos por vergüenza, ¿cierto? Por miedo a ese qué dirán, qué va a pasar. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo a todos, que tengan excelente día. No se pierdan el próximo episodio, pónganse al día con los episodios de antes si no se los han visto. Y gracias, Mieri, por haber venido a grabar este podcast. Un abrazo. Gracias.